La historia y la mitología siempre han sido dos cauces que constantemente cruzan sus corrientes, provocando que muchos personajes ocultos en el misticismo o el ocultismo sobrevivan a pesar de la poca información que se tiene de ellos. Este es el caso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, quien fue un símbolo del ocultismo como el sabio que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Pero partamos de una premisa. Hoy solo te voy a mostrar la historia relacionada a este personaje, por lo que la creencia de su existencia y los atributos que se le asocian dependen solamente de ti. Así que si te sientes interesado por esta fascinante historia, te invito a ver este vídeo que titularemos Hermes Trismegisto, el avatar del conocimiento oculto. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Los comienzos de Hermes no se ubican primeramente en la mitología griega. La realidad es que este nombre griego fue asociado por un sincretismo al dios egipcio Diuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes. En este sentido, hay que entender que Hermes es el nombre dado a los grandes avatares cíclicos o encarnaciones divinas en Egipto. Por ello, este nombre entraña un significado de instructor o agente de la sabiduría eterna, al que se le asociaban dos reencarnaciones egipcias. Según la mitología oculta del antiguo país del Nilo, cada Hermes o avatar cíclico era la reencarnación de Horus, el divino hijo de Isis y de Osiris, al que se le consideraba el iniciador de la cultura egipcia. Como es sabido, Hermes es también el nombre de un planeta de nuestro sistema solar, conocido más bien por ese mismo nombre latinizado, Mercurio. De ambos modos, pasó a Grecia y posteriormente a Roma o a su civilización y época correspondiente. Así fue incorporado al panteón de su alta mitología como mensajero de los dioses, ya que tenía jurisdicción sobre todos los planos cósmicos, como conductor de almas e intérprete de la voluntad divina en el hombre. Pero para comenzar con la mitología de Hermes Trismegisto, lo ideal es dividirla en tres etapas. Según la mitología egipcia, el primer Hermes, entre comillas Horus para algunos, vino al mundo para preparar la senda de los sucesores, quienes serían los guías para la evolución de los hombres, una raza primeriza que carecía de orden y la cultura necesaria para poder gobernarse. La razón es que por decretos de los dioses, los hombres deberían ser gobernados por hombres, así que debían estar preparados. De este modo, pasarían a una superior categoría aquellos que fueran los elegidos por su sabiduría, grandes poderes y la capacidad de desligarse de las necesidades mundanas. En otras palabras, la casta de los reyes y reinas de Egipto. Mas el periodo de preparación no terminó con el primer Hermes. Entonces, los padres espirituales de la raza sintieron que había llegado el momento de consolidar el imperio llamado antiguo de las dinastías humanas faraónicas del país del Nilo. Y para facilitar este importantísimo traspaso en la historia de la evolución de los pueblos, encarnó en el Bajo Egipto la relevante figura del segundo Hermes, llamado Tot, el Trismegisto, o tres veces grande, llamado así porque su poder y enseñanza abarcaban los tres planos de manifestación: el físico, el astral y el mental. Es así que su aparición representaba la cúspide de la civilización egipcia. En este periodo de transición, salieron del sagrario de los templos ciertas verdades ocultas que Tot dio a conocer a los hombres y mujeres probados y debidamente aleccionados, a través de sus famosos 42 libros herméticos. De este modo, los primeros faraones humanos, convenientemente entrenados en las labores de gobierno, dieron a conocer a su pueblo las ciencias y las artes. Estos elegidos instruyeron en la agricultura, la alta ciencia astrológica de la salud total y de la medicina, en las medidas del tiempo, los números, en las formas del comercio, etc. Y cuando aquellos antiguos núcleos humanos, a través del saber transmitido y de la experiencia, fueron capaces de regir sus vidas, los espíritus vigilantes de los reyes divinos, es decir,
los auténticos padres de la recién iniciada quinta raza del mundo, adorados con el nombre de Afrites, se distanciaron y permanecieron en la proximidad de los hombres solo en el caso de ser invocados y requeridos como guías y consejeros. Más tarde, varias de las características de Thoth se asociarían al Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primero o segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticias de los textos egipcios. No obstante, en algún momento la ambigua noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos. En una tercera y última etapa, encontraremos todas las reencarnaciones asociadas a Hermes por su carácter esotérico, como la más influyente, Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar, pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. También, y en menos importancia, hay quienes consideran que se trata de Melquisedec, el llamado sabio de Salem, que también fue conocido y reverenciado en Egipto, y que fue mencionado en los escritos bíblicos como un sacerdote del Altísimo, y que no tuvo principio ni fin, y que el mismo Abraham le reverenciaba y le pagaba diezmo, por lo que se presume que fue un personaje muy importante. Por otro lado, la tradición del nombre hermético la hallamos traducida al sánscrito y a las lenguas orientales con el venerable nombre de Buda, sinónimo de Hermes, mensajero o iluminado, o sea, de su auténtico significado que, como hemos indicado, es el avatar cíclico o encarnación divina. Para finalizar, el legado de Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista, como creador de las artes ancestrales. En cambio, para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. A este personaje se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, en la que cuenta la leyenda que fue hallada en la tumba de Hermes Trismegisto. No obstante, debido a la carencia de evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. Como un dato importante, el académico francés Antoine Fabre ha señalado que Hermes Trismegisto tiene un lugar en la tradición islámica, aunque el nombre de Hermes no aparece en el Corán. A geógrafos y cronistas de los primeros siglos de la Égira islámica identificaron a Hermes con el profeta Idris, el mensajero de Alá, a quien los musulmanes también identifican con el profeta apócrifo Enoch. Según también Antoine Fabre, a Idris se le llama Hermes Trismegisto porque tuvo 3 reencarnaciones. La primera, comparable a Thoth; la segunda, el Hermes, pero el de Babilonia, quien fue el maestro e iniciador de Pitágoras; y el tercer Hermes fue el primer maestro de la alquimia, del que no se sabe nada más que su existencia. En la actualidad, el culto a Hermes Trismegisto sobrevive en el ocultismo, específicamente en su legado, el que conocerás en un próximo vídeo. Hasta acá, la mitología de Hermes Trismegisto. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos 2 vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomagia.